salvos, fuéramos salvos. Amén, porque no podían. Amén, porque... La ley. Hola, profe. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Amén, ¿Cómo te encuentras? igualmente. Bendiciones, hermana Leti. Hermana Kika, todo lo que está por ahí en línea. Saludos, bendiciones. ¿Cómo han estado? Uy, me queda poquita batería en este. Lo voy a desconectar. Mandé el enlace a los grupos, así que voy a compartir en los perfiles de Dale, Facebook. hermano. Excelente, hermano. Muchas gracias. Escucharé un rato, luego veo el live completo. Ok, hermana Leti. Sé que por allá en España es tarde. Saludos a todos, buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Hoy tenemos escatología. Estas bases hermenéuticas para tener una buena escatología. Estamos viendo, hoy día vamos a ver la hora cero y cronologías. El águila real. Saludos, hermano águila. Bendiciones a todos los que están en línea. Bendiciones, mis hermanos. Hermano Moreno, bienvenido. Saludos a todos los que se van uniendo. Hoy estamos escatológicos. Todos los lunes voy a estar terminando esta serie de escatología relacionado con la hermenéutica, relacionado con la escatología y teniendo una visión escatológica un poquito más digerible, más clara, más bíblica, dicho de paso. Palomo, ¿puede guardar silencio alguna vez que haga un live? Solo silencio, nada más. Tengo a Palomo de fondo. Hoy tengo reunión, no podré estar conectada. Únase al grupo de WhatsApp, hermana, y ahí usted le va a llegar al grupo la actividad. Gerardo Hernández, buenas noches, hermanos. Amén, hermano Gerardo, amén. Apóstol Chevenive, ha llegado el apóstol del canal. A ver si... Ahí está invitado, hermano. Manifieste su presencia y su unción en el grupo. Hello. ¿Cómo está, He hermana? llegado a la Bendiciones. suprema papisa de este en vivo. Amén. Me imagino que la pregunta que tiró al grupo, hermana, es por esos grupitos que andan discutiendo si somos o no somos católicos, quiénes son católicos. Ahora andan peleando con los católicos, quiénes son los verdaderos católicos. Ay, señor. Y hermano, eso está pasando en este momento. Qué desastre. Ahí debería haber vergüenza que alguien me dijese católico. Que alguien llame católico para mí eso es un insulto, ¿no? Dios. ¿Qué quiere que le diga? Así estamos. Y vendrán cosas peores, dice las profecías. No entiendo por Compartan, qué mis es que se hermanos, quedó. compartan, denle like. Hoy día estamos viendo escatología. Hora cero y venida del Señor. Algunos se preguntarán qué es la hora cero. Bueno, quédese acá y va a entender qué es la hora cero. Denle me gusta y comparta. Como siempre digo, todo lo que usted siembre cosecha. Si usted siembra con su dedo,
Si alguna vez tiene un accidente y le amputan un dedo, ya sembró dedo, así que Dios le va a dar otro dedo, no se preocupe. El término católico es universal. ¿Universal de qué? ¿Universal de qué, no? ¿Universal de qué? ¿Qué es universal? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Universal de quiénes? ¿De qué? Esa palabra no tiene sentido en la narrativa bíblica ni en la teología bíblica. Es universal. Ajá, ¿universal de qué? ¿No? Ese concepto se trató de esbozar a mediados del siglo II por un tema netamente del gnosticismo, ¿no? Que ellos habían creado la sucesión apostólica y hablaron de que la universalidad de la iglesia, en fin, las apologías de los padres de la iglesia, muchas de ellas son muy paupérrimas, hay algunas respetables, pero eran apologías que lo que dijeron no ayudó nada, empeoró la cuestión, ¿no? En fin, los padres, los mal llamados padres de la iglesia. Bendiciones mis hermanos, bendiciones, bienvenidos. Hoy estamos en escatología, hora cero, cronologías, teniendo una teología amena con la Biblia, una escatología amena, digerible, entendible, enseñable, porque a veces las personas se pueden enseñar escatología y por Dios que no aclaran nada. Es un enredo fatal. Y para colmo ni siquiera coincide con el texto bíblico. ¿Qué es lo que es eso? No vi lo que era. Un café mágico, decía. Nunca lo había visto. Amén, café mágico. Bendiciones, bendiciones, hermano, del café mágico. Bendiciones a todos. No se vaya, comparta, invite. Una soda creo que es. Acá me salió como café mágico. Son $1000, dice. El café mágico, hermano Freddy, $1000. Ay, señor. Ocho 17 minutos. Bueno, mis hermanos, hermanas, ya compartieron el live. Ya lo compartieron. Estamos por acá. Vamos a comenzar. Biblia abierta. Es un objetivo universal. Es un adjetivo universal que comprende o es común. Es como lo mismo, ¿no? ¿Común de qué? No se entiende. No, sí. Repetir las apologías de los padres de la iglesia son tan imprecisas, en serio, con todo el respeto a esos hombres de Dios, fueron tan imprecisas muchas apologías, muchas definiciones. Pero yo no discutiría con un católico el término católico, por favor, que se queden con ellos, ese término. Gracias, porque cuando decimos, no, somos solo escritura, y después vamos a la escritura, ¿no es cierto? Y buscamos, bueno, demostrame en la Biblia dónde somos universales o dónde somos católicos. No, se te cae todo, o sea, acaba de tirar por la borda el término solo escritura. Y se pasan malos ratos, dice, bueno, tú dices ser solo escritura, ¿en qué parte dice ser católico o en qué parte dice ser común o universal? No tiene sentido. Esa apología, hermano, no repitan las cosas de los padres de la iglesia. Las cosas que pueden ser sostenidas con el documento bíblico, estrictamente con el documento bíblico, sí, pero si tenemos lo que la Biblia dice, citemos Biblia. O sea, citemos lo que la Biblia dice, que es la autoridad y norma de fe. Punto. Bueno, hermanos, arrancamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que nos guíe como siempre, que nos dé sabiduría y entendimiento para tu siervo que va a hablar, Señor, y para los hermanos y hermanas, ministros, siervas y siervos que van a oír esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos en hermenéutica, teniendo una hermenéutica clara, sencilla, bíblica, con relación a uno de los temas más complejos, si es que no es el tema más complejo, el tema de la escatología. Los eventos futuros, los eventos que están por el porvenir. Profecía con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las hermenéuticas deben ser totalmente entendibles, digeribles y transmisibles. O sea, yo puedo entenderla y se la puedo decir a alguien más que la entienda.
Pero eso no ocurre con las escatologías actuales. Entonces lo que hemos visto fue el tema del milenio, vimos el tema de la iglesia, comprender que para entender la escatología hay que entender uno de los centros, que es la iglesia, cómo esta va transitando, quiénes entran, quiénes están, quiénes van partiendo y quiénes faltan por entrar. Hoy vamos a ir viendo muchas de las premisas que se dieron. Apóstol Constantín, su unción me ha llegado hasta este mismo lugar. Así de poderosa es su presencia en este live. Bendiciones, hermano Constantín. Apóstol Jorge, bendiciones, bienvenido. Todos mis amigos son apóstoles. Si usted quiere ser amigo, tiene que ser apóstol, si no, no podrá ser amigo mío. Así de sencillo. Así que elige ser apóstol o no es amigo mío. Punto. Los que me conocen saben que bromeo con esto. Amados, por ende, comprender el proceso de la iglesia es crucial para entender lo que viene. Y ahora vamos a ir viendo cada una de las partes, cada una de estas funciones. ¿Quién me hace apóstoles? No, ese es un calificativo que yo le doy a mis amigos. Si usted es considerado amigo cercano o hermano, yo lo voy a llamar apóstol de cariño. ¿Sí? Así que vamos al primer punto. Una de las cuestiones más difíciles de entender son estos dos pasajes. Quiero que nos centremos en estos dos pasajes, hermano. Hermana Yevenibio, que tenga Biblia, hermano Freddy o hermano... Si alguien más quiere subir, hermano Jorge, adelante. Los apóstoles no existen. No es el tema, ¿eh? No es el tema. No se enrosquen en el chat con el tema, porque no es el tema. Va a perder el tiempo. Se va a perder lo que estamos hablando. Estamos viendo Daniel. Vamos a partir con dos versículos, hermanos, puntuales. Uno de ellos es Daniel, capítulo 9, verso 26 y verso 27. Hermanos, no es tiempo de debate. No se crucen en diálogos de otro tema en el live. Concéntrense en lo que estamos escuchando, porque si no se lo van a perder. Porque esto no es fácil de entender. La escatología no es fácil de entender. Otros temas lo veremos en su momento, pero este tema es complicado. Daniel 9, 26 y 27. Vamos a tomar del 24 para entender esto que muchas veces no sé fácil ni siquiera de leer y explicar, ¿no? Como la gente que va diciendo, ¿qué dijo? Amén, amén nomás. Como que no se entiende lo que está diciendo. Así que partamos del verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre la ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza en muros en tiempos angustiosos. Verso 26, este verso es crucial. Después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías, mano por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Punto número 1, anote. Punto número 1. Esta es la primera premisa. ¿Cuántas semanas son, no es cierto, hasta el verso 27? 70 semanas. O sea, del verso 24 hasta el verso 27, el tiempo profético que aborda desde la restauración del templo hasta la consumación, la muchedumbre de las consumaciones, el tiempo del desolador, la venida de la consumación de lo que se está determinado sobre el desolador, tienen que haber 70 semanas. Los personajes importantes son Jerusalén, la santa ciudad, el pueblo, Israel, el santo ungido, Jesucristo, destrucción de templo, muerte del Mesías, confirmar el pacto con muchos, cesar sacrificio de ofrenda. Así de sencillo. Así de simple es el orden cronológico. Ahora, vamos a los detalles. Primero, ¿cómo se va desarrollando esto
cómo se va desarrollando este proceso, esta cronología. Lo que vamos a ver es la cronología y el conteo de tiempos. Para explicarlo de manera resumida, cada semana tiene 7 días, cada día equivale a un año. O sea, esto en términos matemáticos, acá es importante utilizar un poquito como la calculadora, no es raro, es para sacar las cuentas de semana por 7, son 70 semanas por 7. No es complicada la ecuación, 490 años. O sea, tienen que ocurrir 490 años proféticos en el cumplimiento de la profecía. Cada semana ocupa 7 años, ¿sí? Entonces, vamos a partir en el verso 25. Sabe y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 por 7, sacamos la cuenta. 7 por 7, 49 semanas. Ahí tenemos 49 semanas cumplidas. Sabe y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Bueno, entonces sumamos el total de las semanas. 7 semanas y 62, corrijo, 62 semanas. Hay que sumar toda la semana en total. Son 7 más 62. Igual 69 semanas. Eso multiplicado por 7 son 69 por 7, 483 años. O sea, hasta el verso 25 transcurre ¿cuántas semanas? Transcurre el total de 69 semanas, 483 años. Quedémonos solo hablando de semanas. Entonces, en el verso 25, el cumplimiento profético desde la restauración del templo hasta, ¿sí?, el Mesías príncipe, que es Jesucristo, tienen que haber 69 semanas. Y acá se habla solamente de la manifestación del Mesías príncipe, ¿no es cierto? Por eso el ministerio de Cristo es cortito, es de 3 años. Jesucristo, desde que es ungido hasta su muerte, se calcula que hay un promedio de 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo... Ahora, el punto crucial para nosotros entender es el verso 26. El verso 26 nos da la clave. Dice, y después de las 62 semanas, que fueron mencionadas en el versículo anterior, o sea, sería la semana 63. Si sumamos 63 más 7, 70. O sea, después de las 62 semanas, si yo le digo después del 5 que viene el 6. Si yo le digo después del 10 que viene el 11. Si le digo después de la semana 62, después de las 62 semanas, es la semana 63. Más las 7 que se transcurrieron en el verso 25, son 70. O sea, leyendo cronológicamente y numéricamente el verso 26, el verso 26 dice así. En la semana 70 se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahora, quiero que preste atención, porque el verso 26 tiene un problema de tiempo, porque establecimos que 70 semanas, ¿sí? 70 semanas por 7 nos da 490 años. Pero desde la muerte de Jesucristo hasta la devastación del templo, se nos va, en buen chileno, se lo voy a decir, un chilenismo, se nos va a las pailas el tiempo. O sea, no nos cuadra el tiempo. Si sacamos un cálculo tradicional de la muerte de Cristo, esto para que ustedes entiendan el problema que tenemos del verso 26, por eso se llega a la hora cero. Le voy a explicar por qué se llega a la hora cero. Indefectiblemente, inevitablemente se llega a la hora cero. Ya la voy a explicar. ¿Qué es la hora cero? La primera premisa de esta clase. Hay que entender que si la muerte de Cristo se cumple en la semana 70 y la destrucción del templo de un príncipe que es el general Tito hasta el año 70,
y la muerte de Cristo en fechas regulares y tradicionales se calcula que es el año 33, no voy a discutir sobre fechas críticas que corrigen el desfase del calendario, no, voy a utilizar solamente la fecha tradicional, año 33. Si colocamos 33 menos 70, 37 años, o sea, se nos fue el tiempo mal. O sea, se nos fue mal el tiempo, porque la última semana nos permite un juego de 7 años, o sea, nos sobra 30 años a la profecía, desde la muerte de Cristo hasta la destrucción del templo. No solo eso, o sea, no solo tenemos el problema que nos sobran 30 años, sino que después nos van a sobrar 7 años más con el verso 27. Y por otra semana, y uno dice, ¿what? ¿Cómo? Sí, escuche bien, y por otra semana. La semana 70 se menciona en el verso 26 y en el verso 27 se menciona otra semana. No dice la misma semana, dice otra semana. Y uno se agarra de los pelos, pero si la profecía solo tiene 70 semanas, ¿cómo me menciona la semana 70 en el verso 26 y después me dice por otra semana? Y para colmo, la profecía del verso 26 me tira 30 años de desfase con la profecía de la destrucción del templo. No cuadra nada, así. O sea, en estricto rigor, si uno no tiene revelación, no cuadra nada. O sea, no tiene sentido el verso 26 y 27. Y uno dice, bueno, la Biblia es un desastre. Pero quédese tranquilo, hoy se lo voy a explicar. Y la respuesta a esto es la hora cero. ¿Qué es la hora cero para que usted me entienda? Vamos a explicarlo en términos sencillos. Voy a colocar un timer para hacer el ejercicio. Sí, voy a colocar un timer para hacer el ejercicio. Para que más o menos usted comprenda a qué yo me refiero con la hora cero. Para que usted comprenda esto. Usted no lo va a encontrar en internet, no lo va a encontrar en YouTube. Bueno, sí, en mi canal lo va a encontrar en YouTube, corrijo. Lo va a encontrar en mi canal en YouTube. Pero no lo va a encontrar en otro lugar fuera de este servidor que el Señor me dio a entender que la hora cero es la única solución para poder armonizar el verso 26 y el verso 27. ¿Por qué? Y el mío, dice, y el canal de Freddy también, que se va a subir allá. Explico el punto. En la visión pretribulacionista, Cristo muere en la semana 69. Y eso es un error. Es un error de lectura. Porque el texto no dice, y en la semana 62 se le quita la vida. Dice, después. ¿Ok? Repita conmigo, después. Y usted diga, después del 62 viene el 63. O sea, Cristo muere en la 63. Eso no es discusión. Eso no es debatible. Cristo muere en la 70, punto. Pero no olvidemos que en el 26 se nos dispara la profecía con 30 años de desfase. ¿Por qué 30 años? Porque incorpora que en la semana 70 se destruye el templo. En estricto rigor, el templo tendría que haberse destruido en el año 37. Pero no fue en el 37 que se destruyó en el año 70. Eso no cuadra. Se nos corrió la profecía 30 años. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la muerte de Cristo establece la hora cero. Voy con el timer para que ustedes lo comprendan. Voy a colocar un reloj mundial acá. Acá está. Voy a ver si puedo acá colocar este reloj de acá. Si lo puedo agrandar. No, no está muy grande, pero en fin. Voy a colocar acá en pantalla grande este. Vamos a dar vuelta la cámara por acá. Guardar y voy a ampliar este para que ustedes lo entiendan. Miren. Vamos a la cámara. Se ve bien, ¿no? Esto que usted está viendo acá es la hora del día de hoy. Hoy día estamos a día lunes 2 del 12. El día lunes va a llegar a las 23:59. Vamos a poner ese número por acá para que usted lo entienda. 23:59. Cero. 23:59:00. Bueno, ahí está.
una calculadora, no debería usar otra cosa. ¿Sí? Entonces, usted tiene las 23:59. Cuando pase las 23:59, el reloj va a quedar así. Va a empezar en este orden. El día martes va a empezar así. Usted el día martes va a empezar a las 0:00:00 horas 0 segundos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Cómo se achica esto? Deje un segundo que vea cómo se achica esto. Acá está. Creo que esto de acá. Minimizar. Entonces, si el día de hoy a las 0, o sea, a las 23:59 sigue siendo día lunes, cuando arranque el día martes, arranca en 00:00. Yo pregunto, para que ustedes vayan comprendiendo el proceso de entendimiento de esto. Si nosotros decimos que va a empezar a las 0:00 horas el día martes y dejamos congelado el martes en 0:00 horas, ¿cuántas horas le quedan al día martes? ¿Cuántas horas le quedan al día martes? Si congelamos el tiempo a las 00:00. ¿Cuántas horas le quedan? Si congelamos el tiempo. 24. 24 horas. La hora de la muerte de Cristo muere en la semana 70, pero Cristo, su muerte establece proféticamente las 00:00 horas, las 0 horas de la última semana profética. La última semana, la semana 70 de Daniel. Esto permite varias cosas. ¿Qué cosas permite? Permite que desde la muerte de Cristo hasta la destrucción del templo ocurra dentro de esa semana que se llama la semana de pausa. Esta semana de pausa está congelada hasta el cumplimiento del verso 27. Ahora, ¿qué va a echar a correr la última semana? En la clase pasada se explicó que echa a correr esa semana, porque la semana ya está iniciada a las 0 horas, pero no se ha ocupado ni un segundo de la última semana de Daniel. ¿Por qué? Porque tenemos un desfase de tiempo de 30 años en el verso 26 de la muerte de Cristo hasta la destrucción del templo, que es parte de la profecía de la semana 70. La destrucción del templo es parte de las 70 semanas, y también se nos dice y que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay una semana distinta de confirmación de pactos con muchos. En la clase pasada vimos que la confirmación del pacto con muchos se genera en el capítulo 7 de Apocalipsis. En la última semana, cuando empieza a correr esa semana empieza a correr con el arrebatamiento, empieza a generarse el pacto con muchos, y vamos al pasaje bíblico del verso 27. ¿Quiénes son esos muchos? Acá voy a corregir varias cositas que se han dicho. Acá empezamos con una serie de correcciones paulatinas del pretribulacionismo y del dispensacionalismo. Como bien les dije, las bases están bien del pre y del dispensacionalismo, pero hay cosas que corregir. Vámonos a Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 9. Después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mis amados, la mayor grupo de creyentes y de personas que van a entrar a la iglesia, gentiles, es en el periodo de la última semana. Esto es en la gran tribulación. El mayor número de convertidos va a ser ahí. Pero la pregunta es, ¿qué echó a correr la última semana? Porque Cristo muere en el 26, en la 70, estableciendo la hora 0. Pero ¿qué va a echar a correr? ¿Qué va a destrabar el reloj profético? El arrebatamiento. Para que el arrebatamiento eche a correr la última semana de Daniel, estableciendo el pacto con muchos. Eso lo dice Daniel, capítulo 9, verso 27. Y por otra semana, la última semana, o sea, cuando empieza a correr esa semana, los últimos 7 años,
se establece el pacto con muchos, la gran cantidad de gentiles, y después dice, y a la mitad de la semana se hace cesar sacrificio de ofrenda. Los judíos, de hecho, se compartía el día de hoy que sí hay un acuerdo de Estados Unidos de levantar rápidamente el templo de Jerusalén. Eso incorpora un mover bélico que no se ha visto aún todavía, un enfrentamiento brutal entre el Islam y el pueblo de Israel para el cumplimiento del capítulo 12. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, la luna un representante del Islam, Israel el representante de la mujer con la corona de 2 estrellas, sobre y encima, pisoteando, ¿no es cierto?, a su enemigo toda la vida, sus hermanos de allá que salieron en los hijos de la esclava. Tema para otro momento, lo veremos después. Pero en ese arrebatamiento se echa a correr la última semana porque está en hora cero, y en esa semana cuando corre, los israelitas vuelven a edificar el templo para que se cumplan 2 profecías. Primero, en esa profecía se dice, cuando venga el desolador, después de las abominaciones del desolador. Mismo tema profetiza Cristo en Mateo 24, la abominación desoladora que profetizó Daniel. Entonces, cuando se sienta en el lugar santo, pero no puede sentarse en el lugar santo porque no hay lugar santo, o sea, tiene que edificarse este lugar santo, sentarse en la abominación desoladora, y en ese proceso Israel se convierte, como dice el apóstol Pablo, luego que haya entrado a la plenitud de los gentiles, los muchos que confirman el pacto del verso 27, ellos se les hace abrir los ojos, se les corre el velo, Dios les corre el velo, todos se convierten dando cumplimiento a la profecía de Jeremías, capítulo 31, verso 31, donde dice, este es el pacto que haré con mi pueblo, con la casa de Israel y con la casa de Judá, cuando yo los convierta. Y ahí dice, nadie enseñará a su hermano, y nadie dirá, conoce al Señor, y ninguno enseñará a su hermano, sino que todos me conocerán. Como el apóstol Pablo revela en la segunda carta a Corintios, cuando el Señor le quite el velo y ellos se conviertan, cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles. Entonces ellos convertidos se van a ver oficiando sacrificios, yendo al templo, van a dejar todo tirado, porque se dan cuenta que el Mesías fue el que hace tiempo atrás los judíos habían crucificado. Eso deja vacío el templo para que se cumpla, justamente, porque después que se cesa sacrificio de ofrenda, viene la muchedumbre de esas abominaciones. Tiene que quedar el templo vacío para que entre la abominación desoladora y se sienta en el lugar santo. Pero para que se sienta en el lugar santo, primero tiene que darse sacrificio de ofrenda. Vamos a la cronología. En la última semana inicia con el arrebatamiento. Se confirman el pacto con muchos. Esos muchos son los gentiles de Apocalipsis 7. Israel retorna el oficio de Leví, el sacerdocio de Leví con los sacrificios y ofrenda. Cristo les mueve el celo, entra, como dice Romanos 11, verso 25-26, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel es salvo, se le corre el velo, ellos entran, se convierten, cesan sacrificio de ofrenda, dejan de hacer sacrificio de ofrenda, y después de eso se cumple con un templo vacío, se sienta la abominación desoladora del lugar santo, el templo de Jerusalén, que quedó vacío por la conversión de Israel, para dar proceso a la persecución de los israelitas. Como dice el Apocalipsis capítulo 7, una mujer, cuando da a luz a su hijo, esto habla de conversión de Israel, producto de que nace Cristo en el corazón de todo hebreo, primeramente los 144.000, después el resto de los hebreos se convierten, la bestia los persigue y es protegida por 3 años y medio, que es tiempo y mitad de tiempo, 3 años y medio, es protegida en el desierto, como dice Apocalipsis capítulo 12. Con esta explicación, es la única explicación que existe para armonizar el verso 26 y el verso 27 de Daniel. Es la única explicación que existe para que no se nos desfase el tiempo profético con 30 años la destrucción del templo. Es la única explicación que existe para poder entender el verso 27 como que el cumplimiento y que se echa a correr desde la hora cero con el primer segundo, por el arrebatamiento hasta el descenso de Jesucristo. Es la última semana que está pendiente.
Pero no hay otra explicación viable. La explicación de los pretribulacionistas no tiene sentido porque no muere en la semana 69, y la explicación de los post-tribulacionistas se quedan sin tiempo. O sea, no tienen manera de explicar el tiempo en el verso 26 y el verso 27. O sea, se quedan sin tiempo. Es un desastre de explicación. La única explicación que tiene sentido y que tiene coherencia es la que su servidor le está dando el día de hoy. A algunos le podrá parecer egocéntrico y arrogante lo que estoy diciendo. No, es la verdad. O sea, esto que estoy diciendo no tiene refutación y no tiene errores ni contradicciones con relación al texto bíblico. Es la única manera de armonizar el relato bíblico con el tiempo profético y con el libro de Apocalipsis. Porque si no, no hay ninguna manera de que usted pueda cuadrar esto por las estructuras gramaticales y por la información que presenta el verso 26 y el verso 27 con el tema de tiempo. 30 años ya se te fue la profecía, como decía bien en chileno, por las pailas, se te va el tiempo, te sobran 30 años en una lectura tradicional, en cualquiera de los dos postulados escatológicos. Aunque quisiese el pretribulacionismo decir que Cristo muere en la 69, pero la muerte, o sea, la destrucción del templo, que es parte inherente de la profecía, igual te estarían sobrando 23 años. Aún al pretribulacionista que más quiere rebuscarse la muerte de Cristo en la semana 69, igual te sobran 23 años, no tiene sentido. Al post-tribulacionista peor, le sobran 37 años. O sea, es peor todavía el post-tribulacionismo. Y el medio tribulacionista es un post-tribulacionista desfasado, punto. O sea, la única explicación que vas a poder encontrar sentido es en mis palabras, y tu trabajo no es decir, está mal eso, no. Anota lo que se está diciendo, anota, esto lo vas a poder encontrar en YouTube, en el canal del hermano Freddy, y después tú tendrás que revisar y corregir y contrastar, hacer el trabajo bereano. Pero con lo que estoy diciendo, tú no tienes la capacidad el día de hoy en este live, ni en el chat, ni en ninguna forma, refutar lo que estoy diciendo. Porque no entiendes, no los has visto, nadie te lo enseñó y tienes que revisar los pasajes, ver si mi explicación hace sentido al texto bíblico, tiene relación y coherencia y lógica al texto bíblico. Y les digo, no existe otra manera de que el relato bíblico tenga sentido con el proceso cronológico y con la cronología de tiempos y procesos relatados en Daniel 9, 26, 27 y con el libro de Apocalipsis de manera interna. Hermano Jorge, esta creo que es la segunda o tercera vez que usted escucha esta charla. Adelante, hermano. Y bueno, saludos antes que nada al hermano Rodrigo, a mi hermano Freddy, a mi hermana Yevenive y al calvinista de Palomo, que igual le queremos. Todo bien, he aprendido bastante. Sí, hay que decir que uno no se puede quedar solamente en este momento, sino seguir estudiando, mi hermano, seguir estudiando lo que usted ha enseñado, porque a veces, al menos yo a mí, me cuesta un poco, pero después que leo y vuelvo a escucharlo, me va quedando más claro. Así que para mí, como siempre digo, una enorme bendición escucharlo, y siga así nomás, mi hermano, que está más que bendecido. Gracias por todo, de verdad. Amén. Amén. Hermana Yevenive, yo sé que usted esto no lo he escuchado nunca, ni siquiera en YouTube. porque no estaba viendo mi canal, por eso. Definitivamente jamás lo había escuchado la primera vez, y déjeme decirle que mis matemáticas son un asco. Todavía me quedé rascándome la cabeza. Más 7 más 70 por 7 por... Claro, en primer lugar, Ay, usted la va sacando por 7 o va sacando cada semana multiplicada por 7, porque cada semana tiene 7 días, día por año. Entonces, en la cuenta fácil, en la lectura fácil, si usted tiene que leer en base a los tiempos transcurridos, el verso 26 se puede leer de dos maneras. Una es leyéndolo, interpretando el tiempo, que es, después de las 69 semanas se le quita el Mesías. Y alguien me dirá, no dice 69, dice 62. Claro, porque estoy cuantificando las 7 semanas que ya corrieron en el verso 25. ¿Se entiende? Sí, Eso, ok.
Eso, si usted lo multiplica por 7, usted hablaría por el total de años en cada semana. O la total de días en cada semana, que es 7 por 7, nada más que eso. Es lo mismo hablar de la cantidad de días de la semana o hablar de semanas completas. Entonces, la lectura del verso 26, no está mal leer el verso 26 después de la semana 69, se le quita el Mesías, pero uno dice, no, está adulterando el texto. No, no estoy adulterando, estoy leyendo el texto con la suma total de tiempo transcurrido. Porque si no tengo que decir, bueno, después de las 62 semanas, y tengo que agregarle las 7 que ya transcurrieron, sí, desde la orden hasta edificar el templo. Eso no lo puedo saltear, y no da 69. Pero la frase importante del verso 26 es la siguiente. Después. Y si yo le digo, hermana, que es después del 2, ¿qué viene? El 3. Y si yo le digo después de la 69, de la semana 69, ¿qué semana viene? Viene el 70. Bien, la 70. Hasta ahí estamos bien con la semana 70. Cristo muere en la Sí. semana 70. Amén. Ajá, ok. Pero la destrucción del templo es en el año 70. ¿Cristo en qué año muere? En la 70. No. ¿En qué año? ¿En qué año muere Cristo? En el año de nuestro calendario. En el En el calendario año 0. No. En el año de nuestro En el calendario, primer Cristo año. muere en el 33. Ah, La no, en el muerte de 33, Cristo, ¿verdad? Perdón. Cristo en el 33, correcto. El año 0 se establece el nacimiento de Cristo, no es la muerte de Cristo. El año 30, Cristo empieza su ministerio y en el año 33, Cristo muere. Ahora, la muerte de Cristo es en la semana 70. Y la semana 70 tiene solo 7 años. ¿Sí? Porque cada semana se contabiliza por 7. Pero la destrucción del templo, ¿en qué año fue? En el año 70. Entonces, si usted saca la muerte de Cristo, que es en la semana 70, son 7. Usted puede tirar el tiempo como chicle solo hasta el año 40. 33 más 7, 40. Entonces, desde el 40 hasta el 70, a usted le sobran 30 años proféticos en la profecía del verso 26. Porque la destrucción del templo es dentro de las 70 semanas. Y ese verso 26 tira al piso el pre-tribulacionismo en su interpretación y el post-tribulacionismo inclusive en su interpretación. Al pre le faltan menos años, le sobran solo 23. Al post, como dice el hermano Constantín, le sobran 30 años. O sea, no tiene manera de explicarlo lógicamente. ¿Qué se establece con la hora cero, hermana Yevenide? Que la muerte de Cristo inicia la semana 70 en las 000 horas. ¿Para qué? Para poder entender que desde la muerte de Cristo, es en los postreros días, viene el derramamiento del Espíritu Santo, la destrucción del templo y el pacto confirmado con los gentiles para provocación a celo, y después el arrebatamiento empieza a correr la última semana para confirmar el pacto con muchos, y ahí usted tiene sentido el verso 27. Falta una semana para cumplirse. Pero esa semana significa que va a empezar a correr esa última semana, porque Cristo establece la hora cero, entonces el segundo 1 empieza desde el arrebatamiento hasta el descenso de Cristo. Son 7 años, no hay más. La conversión de Israel es a la mitad. Se confirma el pacto con muchos, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7. Israel en ese periodo de tiempo hasta la mitad de la semana se convierte. Y cuando Israel se convierte haciendo sacrificios. Porque la construcción del templo tiene que hacerse. Tiene que hacerse para que Israel haga sacrificio y cese sacrificio de ofrenda con su conversión. Digo, bueno, estamos perdiendo el tiempo, esto ya pasó. Y no solo eso, sino que la abominación desoladora tiene que sentarse en el lugar santo. Y el lugar no es santo si los judíos no lo santifican antes, según el proceso ritual de la Torá. Entonces,
estoy entendiendo que dentro de la misma semana está la hora cero. La hora cero dentro de la misma semana, que viene siendo la semana 70. ¿Correcto? Amén, correcto. La hora cero es la muerte de Cristo para echar a correr para establecer la última semana, pero no ocuparla. Para así el arrebatamiento da inicio el tiempo el de la última semana. No hay una contradicción, no hay una sobra de tiempo, si solo se entiende de esta manera. Ok. Ok, Bien, ok. Mejor. ahora Ahora vamos a establecer por qué el templo tiene que construir los judíos, tienen que levantarlo, y ese templo tiene que ser santificado. Porque si los judíos solo levantan un edificio y no hacen el proceso ritual de santificarlo, purificarlo, es un edificio, no es un lugar santo. Para que la profecía se cumpla, la bestia tiene que sentarse en un lugar que fue santificado. Quiero que se dirija conmigo, los hermanos, a Números capítulo 19. Números 19, vamos a meternos en la Torá. Shalom, shalom, a todos los judaizantes. Van a estar de fiesta por lo que voy a decir ahora. Porque le encanta leer el Antiguo Testamento a los judíos mesiánicos. Pero bueno, lo vamos a leer por cuestiones proféticas, no por cuestiones judaizantes. Números capítulo 19, verso 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana o vaca roja. Esta vaca es perfecta, de la cual no hay falta, sobre la cual, dice, no se ha puesto yugo, o sea, no ha servido en labores de granja o de campo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, a él sacará fuera del campamento, la hará degollar. Esto corresponde, ¿no es cierto?, al sacerdocio de Leví. Y si ese sacerdote tiene que ser del sacerdocio de Aarón, hará degollar su presencia, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre de su dedo, rociará una parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, y su cuerpo y carne y sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo escarlata, lo echará en medio del fuego que arde la vaca. El sacerdote levantará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después entrará al campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó la vaca y sus vestidos en agua también lavarán en el agua su cuerpo y serán inmundos hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá la ceniza, un hombre que no tuvo relación con el sacrificio, un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca, las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará aquella agua, al séptimo día será limpio, y al tercer día no se purificará, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona que no se purifique el tabernáculo de Jehová, que contaminó, aquella persona será cortada, morirá, por cuando el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. O sea, si no cumplía los rituales de purificación, moría. Esta es la ley para cuando el que muera en la tienda, y a cualquiera que entre en la tienda, y a todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Toda vasija abierta cuya tapa no esté ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto y espada sobre la faz y tocar algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, el hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Para el inmundo tomará las cenizas de la vaca quemada de la expiación. Continúa el proceso de explicación. O sea, primero es importante explicar el proceso de expiación y el proceso de la persona que se va a purificar para realizar el proceso posterior a la purificación de la purificación del templo. Son 3 procesos. Estamos en la última parte.
Y el hombre limpio tomará el hisopo, mojará con agua, rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre toda persona que allí estuviere y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, y el asesinado o el muerto o el sepulcro. El limpio rociará sobre el inmundo al tercero hasta el séptimo día, cuando haya purificado el día séptimo. Él lavará su vestido y asimismo lavará con agua y todo será limpio esta noche. Y el que fuere inmundo no se purificará, de tal persona será cortada de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre el agua la de purificación, es inmundo, y será estatuto perpetuo también que rociare con agua de purificación, lavará sus vestidos, y tocar el agua de purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que es inmundo tocare será inmundo toda persona que tocare inmunda hasta la noche. El proceso requería el proceso de purificación del templo, el proceso de purificación de los que participaban en el ritual, y después de que se termina el proceso de purificación se rociaba el tabernáculo. Este proceso se va a traspolar posteriormente al templo de Salomón. Con este proceso, el templo o el tabernáculo está apto para que descienda la presencia del Señor porque fue santificado según la ordenanza. Este proceso no lo puede hacer cualquiera, no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo. Por más que Cristo nos haya lavado con su sangre, nosotros no podemos hacer eso porque no somos parte de ese pacto. Esto lo tiene que hacer un judío de la tribu de Judá, perteneciente a la tribu de Leví, un judío perteneciente a la tribu de Leví y que sea del sacerdocio arónico. Este es el requisito y estas son las ordenanzas. Y una vez que el templo es purificado, el templo es apto para hacer sacrificios según el ritual de Moisés y según las ordenanzas conforme a orden y estatuto. Con este proceso de santificación tiene sentido que la abominación desoladora se sienta en el lugar santo y es santo en base al ritual de purificación. Este tema es importante. Cuando yo muchas veces he dicho que la ley está vigente, necesita estar vigente para poder que tenga sentido y tenga realidad y tenga validez la purificación del templo. Y para que la purificación del templo tenga validez, la Torá tiene que estar vigente, la ley que tiene que estar vigente, porque nosotros los cristianos no estamos bajo la ley, pero no significa que la ley está anulada. Para nosotros la ley no aplica porque hemos sido librados de la ley, estamos libres de la ley, pero para los hebreos que no están en nuestro pacto, en el nuevo pacto, ellos siguen bajo el rigor de la ley y eso tiene validez perpetua. ¿Se entiende? Entonces, los judíos tienen que tener un pacto válido para que el templo sea santificado válidamente, para que la abominación desoladora se sienta en el lugar santo. Porque si el templo no es santificado y se sienta la abominación desoladora ahí, se sienta en un edificio nomás, se sienta en un templo, en un edificio, pero no en un lugar santo. Pero para que sea santo, tiene que estar conforme al ritual de Deuteronomio capítulo 1. La purificación, ¿no es cierto?, del templo y la purificación del sacerdote. Entonces, la purificación del templo, todo tiene que ver con el proceso de la vaca alazana. Y esta vaca roja, la vaca alazana, es la única que se autoriza para realizar el proceso de purificación. Dato importante, esta vaca no había aparecido anteriormente, la vaca alazana. Esta vaca empezó a aparecer hace más o menos alrededor de 20 años aproximadamente. Se empezó a ver un resurgimiento de esta vaca, por lo cual ascendió las alertas proféticas diciendo, bueno, Dios quiere que los judíos entendieron que Dios quiere que volvamos a edificar el templo porque esta vaca tiene que ser un hecho prodigioso de Dios. La vaca no puede ser creada o manipulada genéticamente, sino que tiene que ser una vaca que haya nacido en el proceso natural para que el templo se purifique. No es llegar y... O sea, los judíos pueden construir un templo, pero si un leví no hace el proceso según la orden, no sirve nada. Pero el proceso se hace con una vaca específica que nace, que es la vaca roja. ¿Se entiende, no? Esto tiene que ver todo con cuestiones proféticas. Hermano Freddy, yo sé que usted está escuchando chino mandarín acá, pero esto es parte del proceso del ritual del templo de purificación. Adelante, hermano Freddy. No se estaba comprendiendo muy bien, profe. Bueno, hermano Jorge, hermana Yevenibe, saludos. No, y estaba comprendiendo, poniendo mucha atención con respecto a los tiempos finales y cómo se debiera llevar a cabo todo este ritual con respecto a la construcción del tercer templo. Y la pregunta que me estaba surgiendo es que, claro, el versículo 27 de Daniel 9 habla de que se hará cesar el sacrificio, o sea, hasta los 3 años y medio
y ahí, en la mitad del tiempo o la mitad de la semana, cesa el sacrificio y es en ese momento que empieza la abominación desoladora y es en ese momento de la mitad de la semana en que se le quita el velo al pueblo de Israel. Correcto, correcto. Es la conversión de Israel, era la mitad de la semana y justamente por eso hacen cesar sacrificio de ofrenda. Ujú, ya. Eso, profe. No, sí estamos atentos. Ok, entonces vamos con la cronología. Punto número 1, Cristo muere en la semana 70, estableciendo la hora cero. Punto número 2, transcurren todos los eventos, ¿cierto? De la provocación a celos, de Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Viene el arrebatamiento y empieza a transcurrir el verso 27. El verso 27 es una cronología impecable. Pacto con mucho, la gran cantidad de personas que se convierten después del arrebatamiento, los que salen de la gran tribulación, hasta que se cumple la profecía de Romanos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel es salvo. Viene la salvación de Israel, se les abren los ojos, ellos se convierten haciendo sacrificio de ofrenda, dejando solo el lugar santo. El lugar tiene que construirse, que es el tercer templo, y tiene que ser santificado para que la abominación desoladora se sienta en el lugar santo. Si el lugar no es santificado, si se sienta en ese lugar que construyen los judíos y no es santo, no hay cumplimiento profético. Tiene que ser santo y lo único que santifica a ese lugar es la ordenanza de la Torá realizado por un levita perteneciente a la tribu árabe. Punto. Ahí se cumple la cronología de la hora cero y culmina la última semana con el descenso de Jesucristo. Jesucristo cierra la última semana con el descenso para establecer el último versículo de Daniel, capítulo 9, verso 27. Lo leemos. Dice, me equivoqué de texto, Daniel 9, 27. Hasta que venga la consumación de lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. ¿Y qué se va a derramar sobre la abominación desoladora? Bueno, leamos el cumplimiento, que es juicio, castigo, y esto es Apocalipsis 19, ¿sí? Verso 20. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante señales con todas, había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia, y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los demás no fueron muertos con espadas, que salía de la boca que montaba el caballo con ellos, y las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, el verso 20 da cumplimiento al verso 27 de Daniel, ¿cierto? La abominación desoladora, a lo que hemos conocido nosotros como el anticristo, a que esto lo menciona Pablo. Pablo lo menciona en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice que Cristo no viene hasta que se manifieste, ¿no es cierto?, el hombre de pecado. Y este hombre de pecado no se puede manifestar hasta, ¿no es cierto?, que lo detiene sea quitado de en medio. Eso lo veremos más adelante cuando veremos a detalles el arrebatamiento. Aún no lo estamos viendo, estamos mencionando de manera genérica el arrebatamiento, pero dice así. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que el presidente lo detiene hasta que él, habla de un pronombre personal, él, hay un sujeto que lo detiene, que sea quitado. Este sujeto, que dice que es quitado, el paralelo lo encontramos de ser quitado, que se menciona en la primera carta a Tesalonicenses del capítulo 4. Quitar es un sinónimo de arrebatar. Entonces, ¿dónde mora el que va a ser quitado? En aquellos que van a ser arrebatados. Hay una relación perfecta entre el Espíritu Santo y la iglesia, que es el lugar donde vino Pentecostés. Y Pentecostés en Hechos 2 dice que los postreros días duran del derramamiento del Espíritu Santo hasta el sol en tiniebla, la luna en sangre, el día del Señor, que es la última semana, el día del Señor. ¿Se entiende? Entonces todo este proceso viene en el futuro. Esa es la cronología. Lo veremos en detalle posteriormente, este proceso cronológico. Ahora, sigamos con la cronología del capítulo 9. ¿Cómo cierra la hora cero? La hora cero termina corriendo con el arrebatamiento y se cumple el capítulo 27, la última semana, con el descenso de Cristo. Y se acaba la hora cero. Se acaba la hora cero porque se cumple la última semana que está establecida para el verso 27. No hay otra explicación que haga sentido y que tenga relación para poder entender esto, ¿sí? Con todos los detalles ya mencionados. En base a esto hemos creado la primer cronología. La primera cronología es el cumplimiento del 26 y el 27 de Daniel. La segunda cronología es
Segunda Tesalonicenses 2, Cristo no viene hasta que se manifieste el hombre pecado no puede manifestarse hasta que lo detiene sea quitado. Cuando el que lo detiene es quitado, se manifiesta, viene Cristo. Ese es el orden cronológico. Esa es la segunda cronología. La tercera cronología es Primera Tesalonicenses capítulo 4. Desde el verso 13 hasta el verso 18 es: los muertos en Cristo resucitan primero, después los que están vivos son arrebatados para reunirse en las nubes y reciben al Señor que viene de los cielos. El que recibe llega primero. El que recibe al Señor son los que llegan primero. ¿Y quiénes los reciben? Los muertos en Cristo y los arrebatados. Ellos reciben a Cristo en las nubes, para que en el proceso de arrebatamiento todo ojo le vea. Acá hay otro de los errores del postribulacionismo y del pretribulacionismo. El pretribulacionismo establece un arrebatamiento secreto que nadie lo verá. No hay tal relato de un arrebatamiento secreto. El arrebatamiento y la venida del Señor son actos visibles. Todo ojo le verán, con el centro de que todos ven a Cristo viniendo de los cielos. Eso es literal. Para que se cumpla la profecía de Apocalipsis capítulo 9, 1, verso 7, y lo que se profetizó en Zacarías 12:10. Y aquí vamos a Zacarías capítulo 12, verso 10 primero. Esto es profético, esto todavía no se cumple. Dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David, esto todavía no ha ocurrido, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. Está la conversión de Israel. Este texto de Zacarías 12:10 todavía no se cumple. Dice, y me mirarán a mí. ¿Quiénes? A mí, a quien traspasaron, y llorarán por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En términos sencillos, cuando Israel se les corra el velo, dirán, ¡era él! Llorarán. Llorarán porque sabrán que es él. Sabrán que fue el Señor. Sabrán que el que murió en la cruz, el que estuvieron negando tantos años, era él. Por eso harán lamento, porque Cristo dará espíritu de gracia y de oración y lo verán a él. ¿Cómo lo verán a él? Que lo traspasaron. Ese es el día que él viene. La conversión de Israel es cuando él viene y lo verán a él, al que traspasaron, y sus ojos serán abiertos y todos, como dice la profecía, todos se convertirán al Señor. Vamos a la profecía. Esta cronología es preciosa porque esto se va a cumplir, hermano. Será el llanto más hermoso de Israel y será el llanto de la conversión, el llanto de era él. Vamos a la profecía. Esta se cita en el Nuevo Testamento, en Hebreo 8:8, ¿sí? Hebreo 8:8 y Jeremías 31 al 34. Los dos pasajes dan igual, vamos a leer el Antiguo Testamento. La profecía empieza del verso 27, el nuevo pacto, pero nos vamos a entrar en el detalle de la profecía del 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto está corriendo, solo no han entrado los hebreos. Ese es el detalle. No como el pacto que hice con sus padres, que lo tomé de la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. Eso todavía no ocurrió, eso va a ocurrir. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué significa? Acá no habrá discipulado. Acá ninguno le enseñará a un judío a otro, ni les va a predicar a un judío a otro. La Biblia dice que nadie enseñará a su prójimo. Entre judíos y hebreos nadie va a enseñarse a nadie. Dice, nadie enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Ahí nada, te quiero presentar el Evangelio de Cristo, te quiero predicar a Cristo. Ahí se acaba el oficio de los evangelistas. No hay evangelización, señores, para los hebreos en la gran tribulación. Ellos se van a convertir porque Cristo corre el velo.
Dice, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Estos todos son los destinatarios de la profecía. Israel y Judá. Todos me conocerán, desde el más pequeño, niños, hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, el tiempo de gracia. Este llanto es en esa conversión. Ellos se convierten, ellos dejan de ser sacrificio de ofrenda, con lágrimas en sus ojos, como dice la profecía de Zacarías, hará un lamento de Adradimón, y verán al que traspasaron, y llorarán como quien se llora por el unigénito, y afligiéndose, y se afligirán. Será el llanto más hermoso de Israel. Yo anhelo este llanto de Israel. Yo ruego a Dios, Señor, cumple tu profecía, y espero que Israel llore completamente por el unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Este será el día de su conversión, día glorioso, dice el Señor, día de salvación, día de misericordia. Todas las promesas que están sobre Israel se van a cumplir cuando ellos se conviertan. Y esto es a la mitad de la semana, cuando ellos dejan de hacer sacrificio de ofrenda. Y van a decirse, dejemos de perder el tiempo, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho, Cristo ha sido entregado. Todo esto que nosotros lo hemos recibido por discipulado, por discernimiento, por revelación, por escudriñar, por sabiduría de Dios, todo lo que nosotros hemos aprendido, los judíos harán así, la entenderán. Y la entenderán bien, hermanos, mejor que nosotros, se los aseguro. Después de la plenitud de los gentiles, como dice el hermano Dani. Después de la plenitud de los gentiles, como profetizó Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25, verso 26. Gloria a Dios por la conversión futura de Israel. Yo sé que a los pactuales le tienen odio y asco a los judíos. Yo sé que los reformados aborrecen y son antisemitas por naturaleza. El cristiano no. Porque Pablo sabe que si nos levantamos soberbiamente en contra de Israel, Dios nos va a cortar. Dato. Si usted es antisemita, Dios va a cortar su vida, por más que haya creído en Cristo. No me cree a mí, voy a tomarme licencia, hermanos. Voy a hacer un paréntesis por lo que advirtió Pablo. Romanos, capítulo 11. Esta es una advertencia dura y por favor abran sus oídos. Pues las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Verso 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Volverse soberbio en contra de Israel es la tontera más grande que puede hacer un cristiano. Es exponerse a que Dios te corte. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos 11, 21. Ojo al dato. Te lo repito. Pues si te ensoberbeces en contra de Israel, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, nosotros, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Ojo, ojo hermanos, con levantar tu voz en contra de Israel, con levantar tu dedo en contra de Israel. No estoy diciendo que ellos están siendo salvos, no estoy diciendo que son gente que aman a Dios, no estoy diciendo que Dios está tratando con ellos, pero igual los está cuidando para cumplir la profecía final. O sea, los judíos que hoy no creen en Cristo, claro que se van a ir al infierno, por supuesto que sí, pero son preservados para cumplir esta profecía y sellar el pacto con ellos, para que haya este hermoso lamento de Israel cuando se convierta. Cierro el paréntesis. Con esta cronología, nosotros estamos viendo que hay un proceso en la redención de Israel y hay puntos y cláusulas que se van a cumplir específicamente con ellos, que no se cumplen con nosotros en el mismo pacto. Por más que tú y yo estamos en el mismo pacto, ninguno de nosotros sabemos la ley de la noche a la mañana, ninguno de nosotros comprendemos. Deme un minuto que voy a cerrar el micrófono por acá. Deme un minuto que... Ahí está. Ahí está, gracias por cerrar el micrófono. Entonces nosotros todo lo que comprendemos es porque Cristo dice, id de hacer discípulos, porque nos discipularon, porque el Espíritu Santo nos dio sabiduría, porque escudriñamos las Escrituras, porque entendemos, porque leemos Biblia, porque nos trasnochamos, porque discutimos la palabra de Dios. Así aprendemos. Pero los judíos no, hermano. Los judíos no van a debatir de las cosas que debatimos tú y yo, los judíos no van a discutir, los judíos la van a tener clarita, hermano. Gloria a Dios por eso.
Gloria. ¿Y por qué necesita ser así? Porque está el hijo de perdición, el hombre de mentira, que si no fuese la conversión de esa manera para los judíos, hermanos, nadie se salvaría, sería imposible. Si Dios no salva a Israel de esa manera, los hebreos no podrían salvarse teniendo al hombre de pecado manifiesto. No podrían. Adelante, hermano Freddy, empezamos de abajo para arriba. Adelante, hermano Freddy. ¿Dudas, preguntas, consultas? A ver, espero hacer bien la pregunta con Pregunte. respecto los israelitas, que son los últimos, ellos serán arrebatados también en los últimos años de la gran tribulación para integrarse a la boda del Cordero. No. Ellos llegan por un proceso distinto a las bodas. Ah, Después del arrebatamiento, ya lo veremos más adelante, en la lectura de Apocalipsis, porque ya establecimos que el sello número 5, el paradigma y decreto divino de parte de Dios para todos los que se conviertan en la última semana, es que todos mueren. Bien, hermano Jorge, todos mueren. Ellos llegan a las bodas, pero muertos. Físicamente, ¿entiendes? Su cuerpo no es resucitado hasta el capítulo 14 para que el cuerpo de la novia esté completo. ¿Sí? El Señor no puede casarse con media novia, ni nadie que esté invitado, que entre al pacto puede quedar fuera de esa boda. Eso lo vimos en la clase pasada en el tema de qué es la iglesia. La iglesia empieza con judíos, el remanente, continúa con la gran muchedumbre de gentiles, después se sella la iglesia y se termina de incluir para la iglesia los israelitas. Todo proceso de salvación y toda sangre que rocea a una persona incorpora a ese creyente a la iglesia, a una sola iglesia. Ahí hay otra corrección al pretribulacionismo. La idea que Israel será una cosa y la iglesia otra, no. Todos serán injertados en la Israel de Dios. Israel, que es la Israel terrenal, será traspolada y será traspuesta para la Israel espiritual, la Israel de los cielos. Que los que pertenecen a Jerusalén terrenal serán parte de la Jerusalén celestial, como dice Gálatas capítulo 4. Hay dos Israeles en la Biblia, una de abajo y la otra de arriba. Los de abajo se van a hacer parte de la de arriba, la misma que tú y yo pertenecemos, hermano Freddy. profe, otra cosa, en segunda de Tesalonicenses, dice en el verso, cuando sean quitados del medio, verso 7, Sí, verso están aquí 7. el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a Correcto. su vez sea quitado del medio. ¿Esta es la iglesia, la que es quitada del medio? Bueno, no. Es indirectamente la iglesia, pero objetivamente en el verso 7 es el Espíritu Santo. En el capítulo 4 es la iglesia. Pero la pregunta es, bueno, póngase de acuerdo, hermano. Alguno podría decir honestamente, hermano, póngase de acuerdo. ¿Es la iglesia o es el Espíritu Santo? No puede ser. No, son ambas cosas. Porque el Espíritu Santo es el lugar donde... es la iglesia mencionada en 1 Tesalonicenses 4, es donde reside el Espíritu Santo y se manifiesta con dones, señales, prodigios. Y es que hace que tú y yo seamos sal y seamos luz. Entonces, él que lo detiene es quitado, producto que el templo donde él mora, que es la iglesia, será levantado. O sea, eso lo vimos en la clase pasada. No te olvides que están los que murieron, están la iglesia presente y están los que faltan por entrar a la iglesia. ¿Recuerdas? Entonces, el Espíritu Santo no está morando en los que faltan. Y tampoco el Espíritu Santo está morando en los que murieron. No. El Espíritu Santo está morando en el templo vivo, que son los creyentes vivos, tú y yo. Pero el arrebatamiento quita el templo de la tierra y después se sigue construyendo ese templo acá, producto de que hay más gente que se convierta. La obra del Espíritu Santo no culmina con el arrebatamiento. El arrebatamiento no pone fin a la gracia ni pone fin al periodo de salvación. Lo que pone fin al periodo de salvación es la conversión de Israel y el descenso de Cristo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegan los judíos a las bodas? Bueno, los judíos van a llegar a la boda cuando Israel se convierta, la bestia los persigue, los mata, según Apocalipsis 13:7. El 14 dice, bienaventurados los santos que descansan y mueren en el Señor, y los que guardan los mandamientos de Dios, estos son todos los hebreos que quedaron, mueren todos, para que se haga la siega que Cristo prometió en Mateo 24. Cuando el Señor mismo venga con sus ángeles y recoja a todos sus escogidos, y ese es el pueblo de Israel que va a ser recogido para llevarse y celebrar las bodas en el Apocalipsis 19. Amén. Amén, profe.
Ahora, dato importante, la salvación siempre es por fe y la salvación siempre es de gracia. O sea, la salvación nunca va a tener costo, pero la salvación va a tener consecuencias, como la tiene para diferentes personas. Por ejemplo, hoy, yo si me pongo a hablar de esto públicamente en África del Sur y me escuchan los musulmanes, que son los que mandan ahí, me van a cortar la cabeza. O sea, las consecuencias de creer en Cristo ya es muerte. Las consecuencias de creer en Cristo en la gran tribulación es morir. Tu salvación no es por morir. La consecuencia de morir es por tu fe. Tu salvación no será por obras, será siempre por fe. Y siempre será de gracia. Siempre. Adelante, hermana Yevenibe. Yo sé que poco a poco van calzando las piezas del rompecabezas. Profe, cuando estaba leyendo el pasaje de Números, en algún momento mencionó que el templo tiene que ser purificado y que solamente puede ser purificado por el mismo pueblo de Israel, porque en ellos son los únicos que, o sea, yo lo entendí así, son los en los que Por el se pueblo de cumple Israel y pacto. por la tribu de Leví, que son los que sirven al templo. Ah, ok. Y bueno, hablando de eso, hay una forma, o sea, todavía ellos en los tiempos en los que estamos pueden rastrear exactamente quiénes son los de la tribu de Leví. Sí, Es algo sí, ellos, curioso. eso, ¿Sí? ellos lo tienen clarito. Y muchos, o sea, muchos rabinos, mucha gente que enseña, la mayor parte que está oficiando en las sinagogas actuales, en su gran mayoría están más ligados al sacerdocio arónico y a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví y la tribu de Judá, porque no te olvides que la tribu de Leví no estaba en un lugar específico. La tribu de Leví estaba dispersa en las otras 12 tribus. La tribu número 13 fue distribuida en las 12 tribus terrenales para oficiar el servicio sacerdotal y las cuestiones espirituales y la ciudad de refugio. ¿Se entiende? Entonces, cuando Judá queda, que retorna en la reconstrucción del templo, en el retorno de Babilonia, en el éxodo babilónico, en este proceso de la diáspora babilónica, y el retorno y el exilio de Babilonia, su retorno es de Babilonia, pero retornan no solo judíos, también retornan los levitas. Por eso cuando Cristo viene, ¿con quién se encuentra? Con dos sacerdotes. El sacerdote de la tribu arónica y el sacerdote que estaba puesto por el imperio. Habían dos órdenes sacerdotales. Uno que era el real y el otro que era el de mentira, no el político. Eso lo vas a ver en otro estudio, porque hay dos sacerdotes. Pero hay un solo sacerdote que corresponde al que oficia el templo y el otro que es el sacerdote como el referencial, no es como el sacerdote político. Eso es una cuestión histórica, no es una cuestión bíblica, es una cuestión histórica. Entonces, este sacerdote estaba en los levitas. No te olvides que Cristo cuenta el relato que van de Galilea a Jerusalén. El levita, el sacerdote, van a oficiar el servicio a Jerusalén. Entonces sí estaban los levitas. Y hasta el día de hoy los judíos tienen claros quiénes son levitas y quiénes son de Judá. Es más difícil discriminarlo de las otras 10 tribus. Es más difícil, pero de las otras 2 tribus que permanecieron es muy fácil para ellos. Ok. Entonces, para nosotros, hacer esta purificación del templo no sería posible porque nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Lo que quiere decir que en cierta forma, el antiguo pacto sigue todavía vigente en ellos. El antiguo pacto es eterno, la ley de Dios es eterna. Lo que el antiguo pacto va a dejar de tener utilidad producto de que no hay nadie que va a guardar esa ley y no hay nadie sujeto a esa ley, eso es en la eternidad. Pero de momento los israelitas necesitan estar sujetos a ese pacto para levantar el templo, santificarlo, para que se cumplan todas las profecías. La número 1, que cesen sacrificio de ofrenda. Número 2, santificar el templo. Y número 3, para que así se cumpla el proceso de la abominación desoladora. Si no es santificado, la abominación se sienta en un lugar, no en el lugar santísimo. Ok. Listo, profe. Gracias. Amén. Hermano Jorge, yo sé que acá he hablado cosas que usted no ha escuchado, pero en fin, todo suma, hermano. Mire, ¿qué puedo decir, mi hermano Rodrigo? La palabra de Dios es maravillosa, hermosa las profecías, hermoso aprender de las cosas que vienen, de las cosas que ya se han cumplido. Como le digo, yo siempre he dicho enormemente bendecido de querer estudiar y que hayan personas como usted, mi hermano, que enseñen la palabra como es.
Y hacer un paréntesis, me da un poco de tristeza y molestia al ver tantos comentarios de repente que no quieren escuchar, no quieren aprender, sino imponer lo que ellos piensan. Entonces, yo me Mano, recuerdo cuando usted déjalo que dijo una corra. vez, Deja sí, que no, corra esos comentarios, no son relevantes. sí, es que usted me conoce, entonces por eso yo tenía que explicar No, esto hermano, tranquilo. y querer que Tranquilo, no estas se personas preocupe. puedan conocer No, porque miren, de esta enseñanza. miren, a los que están en el chat y los que están en el live, no me interesa que me crean. Quiero que entiendan bien. No estoy interesado en que me crean, pero solo me interesa una cosa, que me entiendan. Porque hay una Correcto. diferencia en entender lo que digo para que ustedes puedan comprenderlo y de esa manera ustedes revisarlo en el texto. Pero si usted no me comprendió lo que yo dije, es porque no me escuchó. Y si no me escuchó, usted está refutando cosas que ni siquiera oyó. Porque escatología es el tema más difícil. Entonces, si usted es inteligente y quiere darse cuenta si yo estoy cometiendo un error, tiene que mirar, tiene que escuchar, tiene que anotar y prestar atención. ¿Para qué? Para entenderme. Pero si usted trata de refutar algo que ni siquiera me entendió, está gastando tinta, está gastando tiempo y se está perdiendo la posibilidad tal vez de corregir un error. O sea, como digo, no me interesa que me crea, me interesa que me entienda solamente. Y para entenderme, usted tiene que escucharme, tiene que oír, tiene que anotar. Y tiene que volver a ver este video que el hermano Freddy, siga el hermano Freddy, va a subirlo a YouTube. ¿Sí? O usted me puede pedir ahí que se lo mande este live y la serie, porque llevamos la tercera charla, hermana Yeveni, de la tercera charla, si no me equivoco, sobre este tema de escatología. No puedo tirarme 3 horas hablando de escatología porque usted se va a perder la mitad del viaje. Por eso necesito que sea pausado, sea moderado, y yo he llegado al final de este live. Porque en el siguiente proceso vamos a seguir desarrollando solo las cronologías, que son varias. He hecho una introducción a la cronología, pero lo que sí quedó claro es la hora cero y la cronología de los textos predominantes que se tocaron, que son Daniel 9, verso 24, centrándonos hasta el verso 27, pero con un énfasis cronológico en el 26 y el 27. Se tocó muy llanamente Primera Tesalonicenses 2, Segunda Tesalonicenses 2, Primera Tesalonicenses 4. Se tocó muy suavemente, casi de manera expositiva, no exhaustiva, Apocalipsis 12, Apocalipsis 6, Mateo 24. Se tocó de manera detallada la profecía de Jeremías 31 en adelante. Se explicó la cronología de Zacarías 12:10. Se explicó con detalle la cronología de la conversión de Israel, el proceso de la santificación del templo según el texto de, déjeme verlo, números 19, para que se cumplan los procesos de cesar sacrificio de ofrenda y que la abominación desoladora se sienta en el lugar santísimo. Todo eso fue explicado con lujos de detalle, que es la parte álgida y candente de esta clase. Amados, que tienen tal vez diferentes posturas, pre-tradicional, medio tribulacionista y post-tribulacionista, yo los invito a que escuchen. Porque lo que ustedes acaban de oír no está en libros, no está en canales de YouTube fuera del que yo tengo, y que solamente se toma el trabajo de entenderlo, para que así puedan refutarlo o aceptarlo. Pero si no me entendieron, si no me escucharon, están pegando palos al viento. Eso es lo que les quiero decir. Para yo poder refutar a alguien, por más que no me guste, por más que choque con mis ideas que enseña mi denominación o la doctrina que yo he creído que es verdad, no puedo refutarlo si no lo entiendo. Por eso tienen que entender, y para entender hay que oír, escuchar y prestar atención. Como un buen veriano. Los verianos no se sentaron a discutir con Pablo. No, Pablo, la Biblia no dice eso, la Torá no dice eso. Lo escucharon, se fueron a casa e investigaron diligentemente. Yo los invito a un proceso de buenos verianos para que vean si son en verdad las cosas son así como yo se las he contado. Sin más dilación, hermanos, último comentario. Hermano Freddy, hermana Yeveni, hermano Jorge, y vamos cerrando este live. Amén. Solamente, como le digo siempre, mi hermano Rodrigo, gracias por la enseñanza. Dios bendiga enormemente su vida
y como decimos los pentecostales, firme y adelante, mi hermano Rodrigo. Amén. Saludo a todos, mi hermano. Amén. Apóstol Yevenibe, díganos. Sí, gracias por aclararnos esto, porque entiendo que esto usted lo interpretó luego de muchos años de búsqueda, ¿no? De la palabra de Dios y del conocimiento bíblico. Entonces, tener como que la facilidad de que alguien te lo explique, como lo está haciendo usted, es un honor y hay que tomar en cuenta porque el Señor nos da esta oportunidad. Entonces, muchísimas gracias, agradecido con Dios por su vida, y seguimos aquí en la lucha, un día a la vez. Amén. El pretribulacionismo no es perfecto, tiene verdades y tiene sus errores. El postribulacionismo no es perfecto, pero también tiene sus ciertas verdades y sus errores. El medio tribulacionismo, bueno, es una idea un tanto descabellada, pero tienes algunos errores que empatiza bastante con el post-tribulacionismo. Lo que ustedes han escuchado el día de hoy no es ni pre, ni mid, ni post. No es ni dispensacionalista ni pactual. Pero sí se toman grandes verdades que todos han expuesto, sin ponerla a discutir, sino armonizando la Biblia y estas verdades por medio del proceso bíblico. Y para eso hay que tener una gran capacidad hermenéutica para poder desarrollar lo que ustedes el día de hoy han oído. Hermano Freddy, comentario final, una breve oración y terminamos. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este momento de aprendizaje, de lectura, de examinar tu escritura, poner atención. Gracias por la bendición que nos ha dado el conocimiento. Bendice grandemente a nuestro hermano Rodrigo, cuídale grandemente. Estamos en tiempos peligrosos y serán aún más en los tiempos venideros. Cuida a todos tus siervos, mi Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, y gracias por todo lo que nos has enseñado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. 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 Voy a subir a algunas personas que estaban ahí abajo esperando para hacer subidas. Joshua Raimundo, por si hay alguna pregunta relacionada con el tema. Y ya el live se va a cerrar hasta acá. Ya lo que queda ahora son comentarios abiertos, dudas, preguntas y consultas. Adelante. Joshua, bienvenido. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, fuerte y claro. Adelante. Ok, fíjese que yo también estaba escuchando el tema casi desde el principio. Para que me quede más claro, la semana 69, antes de que Jesús murió, eso claramente está como ya cumplido. Después de la hora cero, automáticamente era una semana 70, pero como usted lo está explicando, es como una semana 70, pero neutro, porque murió Jesús. Correcto. Y es como tiempo de la gracia. Y amén. Antes del arrebatamiento, porque después es un tiempo de gracia después del arrebatamiento, pero ya uno paga, por su fe, paga precio de sangre a la hora de decapitar, por decir así. Es correcto, no sería pagar las consecuencias de la fe en ese tiempo, en vez de pagarse las consecuencias de la fe en ese tiempo, será morir. O sea que ahorita es como un tiempo neutro. Amén, amén. Es un tiempo neutro y ya después... O en pausa, hablemos del tiempo en pausa. Claro, entonces ese tiempo de neutro o pausa es, por ejemplo, es la gracia completa, por decir así, sin que amén. Uno tenga consecuencias de su fe, por decir así. Amén. Ok. Amén. Sí, muchas gracias. Eso era la duda. Amén, hermano. Gracias por subir. Bendiciones. Amén. Si alguien más quiere subir como el hermano Joshua y hacer alguna pregunta, adelante, no hay problema, sí. Apóstol Efimio Zambrano. Apóstol en serio, ¿no? Apóstol de cariño y apóstol en serio. No sé si estuve escuchando toda la clase, pero en fin, los que están por ahí en línea, si alguien más quiere subir, alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta, adelante. Bueno, parece que no. Hermanos, como siempre digo, yo llego del trabajo y me siento acá a dar la clase y de acá me voy a comer algo. No solo de pan vive el hombre,
pero de pan vive. Bueno, así que yo no sé si habrá pan en la casa, pero algo voy a comer. Hermanos, bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Haga nota, esperen a que comparta el video, que se lo suba y que ustedes puedan revisarlo, hacer notas, revisiones y demás. ¿Alguien más quiere subir por ahí? ¿Alguien está por ahí? ¿Quién es? El apóstol Luis Bracamonte. Bienvenido, apóstol, profeta, ungido y siervo del Señor. Parece que hermano Luis tiene problemas. No se escucha su audio. Profe, buenas noches, Dios te bendiga. Hola Luis, ¿cómo te encuentras? Hermana Paola, bienvenida, bendiciones. ¿Cómo se encuentra hermano Luis? Todo bien, gracias a Dios, con un poquito de dolor de cabeza, pero ahí vamos, para adelante. Qué bueno, mi hermano. Estaba atento escuchando la enseñanza que estabas dando, ¿verdad? Sobre las 70 semanas de Daniel y eso. Pero yo subí, ¿verdad? Porque cuando estuviste dando la enseñanza de la anterior sobre el pueblo de Dios, de la iglesia, no sé si podría Amén. hacerte una pregunta con respecto a esa. Pregunte. Sí, sabes que hay una cita en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque Sí. tú hacías referencia de que el Señor, ¿verdad? Tiene a la iglesia, que es su novia, ¿verdad? Que allí entra también el pueblo de Israel. Pero Correcto. ahí en el libro de Apocalipsis, la cita que habla de que cuando está la novia del Cordero, ¿verdad? Que habla sobre las bodas del Cordero, ¿verdad? Y entonces más abajito dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Correcto. Los que son llamados, ahí no, o sea, hay un grupo que va a ser llamado a la cena de las bodas del Cordero, o sea, tienen una invitación, están invitados para participar de la cena, ¿verdad? Sí. Yo no creo que entre allí ese grupo sea la iglesia, porque la iglesia no está invitada para participar, porque ya, de hecho, ya está invitada desde el momento de que el Señor hizo su compromiso para hacer su esposo. Entonces, la novia no puede estar invitada para ese caso. Claro, pero no, Entonces, te voy a leer el sería pasaje eso. primero, te voy a leer el pasaje como dice. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados Dale. los que son dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, no dice que están invitados, dice los que son llamados a las bodas. Y el llamado es por medio del Evangelio. Ahí no hay una invitación aparte como otra invitación para asistir a una boda, no. Dice, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas. Y para ser llamado, tienes que ser evangelizado. Cuando sos evangelizado, sos llamado y te haces parte de esa boda. Pero tú no puedes ser parte de esa boda si no eres llamado. Y cuando accedes o respondes al llamado, eres parte de la novia. No hay un grupo alterno o un grupo intermedio. No existe eso ni de canto en todo el libro de Apocalipsis. Sí, bueno, también lo puedo concadenar con lo que dijo Juan, ¿verdad? De que Juan el Bautista, ¿verdad? En referencia al Señor Jesús, ¿verdad? Que él es el amigo del novio, ¿verdad? No me acuerdo, Claro. estoy parafraseando lo que dijo Juan, ¿verdad? Entonces él se identificó así como amigo del novio, o sea que no era Y también, pero también Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos también. También Cristo le dijo, vosotros sois mis amigos. O sea, no es algo exclusivo que se lo dijo Juan, también se lo dijo a sus discípulos. Pero nadie pensaría que un discípulo no es parte de la iglesia. No tiene sentido. sí, claro. Bueno, Ok. no, le estaba haciendo esa pregunta porque, oye, me dije, bueno, déjame preguntarle al profe para ver No, qué me puede no, decir. el término, o sea, la pregunta, Luis, si yo te preguntara, Luis, ¿tú eres amigo del Señor?
Sí, claro, yo soy amigo de él. Amén. Pero eso no hace que tú dejes de ser iglesia y dejes de ser la esposa. Sí, claro. Amén. Pero la iglesia no tiene una invitación, o sea, la iglesia, la invitación que le hace a ella no es para participar porque ella ya es directamente, como decir, directamente ya está en la, porque ella va a hacer nupcia con el esposo, con el novio, pues. O sea, ya no Claro, hay que pero hay un hacerle solo pacto. Pero el resultado de este pacto es uno solo. No hay otro pacto fuera del que está establecido. Y todo el que es parte de este pacto es parte de esa ciudadanía y es parte de esa esposa. O sea, no hay un Ahora, pacto diferencial. No hay una diferencia de pacto. Lo que puede haber es un trato distinto en el pacto, pero el pacto es el mismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se presenta la parábola de los que fueron llamados en diferentes tiempos, la paga es la misma para todos, no hay diferencia y eso habla de un mismo resultado de gracia. Siempre la bueno, gracia y la sangre, no hay sangre, no hay sangre que haga invitados y sangre que haga iglesia. No hay sangre que haga pueblo y sangre que haga iglesia. La sangre tiene un solo resultado, que es creyente regenerado, nacido de nuevo, iglesia salvo. Y parte de este pacto que estamos transitando, ¿no? No hay, sí, es como meterlo, es como si tú tuvieras una máquina de hacer algo, digamos que esa máquina fabrica robots y no te salen galletas de tanto en tanto, siempre fabrica robots. En este caso, el resultado de la obra de Cristo, todo salvo siempre es iglesia, no hay un salvo que no sea iglesia, o sea, hay un único solo resultado por medio de la fe en Cristo. Siempre es iglesia. No hay alguien que crea en Cristo y no es iglesia. Por lo menos durante el periodo de este pacto. claro. También Amén. me hiciste recordar sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que Correcto. ahí también hace referencia que las vírgenes estaban esperando al esposo, ¿verdad? Amén. Hay unas versiones que habla de que estaban esperando al esposo con la novia. O sea, no es que venía con el novio solo, no, venía el esposo con la novia. Sí, pero las parábolas no son base doctrinal, sino que se toman como una sindénote, toda la parte para una sola idea con el contexto. Porque eso está en Mateo 25 y hay 3 parábolas que hablan de 3 eventos distintos, de 3 periodos distintos. Para la iglesia, sensatas e insensatas. Para siervos, para los que están sirviendo los 5 ministerios o están oficiando. Y después para las naciones, que eso ya es otro tiempo, es el periodo del milenio. Pero eso ya es otra charla, hermano Luis. Gracias por subir, mi hermano. Me voy despidiendo. Le doy el paso a la hermana Paola. No, gracias, pastor. Dios te bendiga, Dios te siga usando. Mire, sabe que tenemos Amén. pendiente el tema no soy calvinista, pero quiero conversar contigo con ese tema. Amén, Usted me hermano. dice cuándo. Dale, hermano. Dime. Hermana Paola, bienvenida. Usted es la postrera y será la primera, según la Biblia. Gracias, hermano. Pues para nosotros los que estamos en clase, a ver si dices que se están subiendo las charlas a YouTube, entonces que si por favor nos puedes Correcto. enviar el link a algunos que no tenemos todos los links de las clases para perder esa clase. Amén. Estas 3 últimas clases han estado súper interesantísimas. Amén. Y me Anota mi encantaría poder teléfono. estudiar contigo la Anota relación mi que está. teléfono para que te envíe los videos. Es más 569. Anota, más 569. Me olvidé. Me queda que me acuerdo el número, que lo ocupo poco el otro número. Sí, mándamelo con Yevanive, hermano, por privado, sí, le agradezco. Ok, hermana. Más 539. Con Yevanive, que Yevanive tiene mi teléfono y por Acá interno ella me está. escribe 9, por WhatsApp, 8. hermano. Y Mira, ok, te lo envío ahí por mensaje, hermana. Pero para que lo que quieran es más 569 8 15 15 573. Ese es solo WhatsApp. Solamente WhatsApp. sí, permítame un segundo, hermano, lo anoto. Ok. Más 569, 8 ¿sí? 15 15 ¿Sí? 573.
ahí le puedo enviar los videos completamente y la agrego al grupo ahí de la hermana Yevenive, el pastor Efimio, ahí puede tener todos los videos. Sí, Y, no, yo ya y el estoy hermano agregada Freddy, y el pastor Efimio me tiene agregada también, hermano. ok, Estoy en el y el grupo de hermano, ustedes, su y clase. el hermano Freddy lo sube al WhatsApp de él, el hermano Freddy, y ahí va al YouTube de él y ahí puede bajar los videos completos. Hermano, una pregunta. Es que, por Pregunte. ejemplo, el punto de vista del hermano William Branham, por ejemplo, que él está con Tabernáculo Branham en una iglesia Ok, judío mesiánica, ellos están diciendo que sí hay algo de relación en cuanto a que tiene, o sea, a lo largo de la historia de la iglesia es como si se volviera a repetir a través de los tiempos, ¿no? Ciertos acontecimientos. Entonces él hacía relación de que la novia, por ejemplo, José, el que era segundo al mando después de Faraón, era prototipo del Señor Jesucristo. Y él resulta que se casó con una gentil, y es lo que hablan de que probablemente la novia de Cristo va a ser ok, tomada del ok, pueblo gentil, debido a que ok. José Esas se casó con relaciones, una... Sí, son esas relaciones similitudes. claro, esas relaciones del antiguo y del nuevo son un poco rebuscadas, se puede hacer, pero en cuanto al profeta Branham, William Manon Branham, ese está refiriendo, ¿no? William Manon Branham. Sí, William Branham. Ok, claro, William Branham, el único problema que tenía Branham es que él creía que era el ángel que tocaba la séptima trompeta. De ser así, ya Cristo tendría que haber venido, pues no se olvide que en la última Sí, semana son 7 años, o sea, se le sí, fue. Yo creo que cometió varios errores sí. en estas Es que cuestiones teológicas, para doctrinales. serle sincera, hermano, nosotros la Iglesia Católica también tenemos un profeta para esta época, que sería el padre Michel Rodríguez, porque Ok, realmente Dios ok, Padre le ha hablado y muchas profecías se han ok, cumplido y realmente también ok, es un apóstol del final de los tiempos. Entonces eso ok. tiene unas cosas muy, muy grandes y muy misteriosas en los caminos de Dios, hermano. Pero sí nos Amén. encantaría para que miráramos esas similitudes que en realidad Amén. uno mira y sí es mucha la coincidencia. Bueno, hermanito, un abrazo. Gracias por su Un abrazo. magnífica... Amén, hermana, bendición. Y le entró una llamada. Amén. Bueno, hermano, me despido. Me voy a tomar oncecita, media tarde, 11 cena, no sé cómo le da en su país. Un abrazo, hermana Yevenive, hermana Paula, todo lo que tenéis. Bendiciones.